Estamos de vuelta 10:28 y estamos con nuestras invitadas, licenciada Moira Fasa y Valentina Vallejos, que nos vienen a hablar de, bueno, este tiene un título, del estrés al bienestar, el rol de la alimentación antiinflamatoria. Bienvenida, chicas. Bueno, venimos sí a hablar de la alimentación antiinflamatoria, que hoy en día es un término que se escucha bastante, sí, pero pocas veces se explica realmente de qué se trata y de dónde surge esta nueva alimentación. La realidad es que no es una dieta nueva, sino que surge como una respuesta a nuestro estilo de vida actual, a cómo vivimos hoy en día, que estamos constantemente acelerados, exigidos por la rutina, rodeados de pantallas y de mucho estrés, y sobre todo también de alimentos ultraprocesados que están muy refinados y de baja calidad nutricional, ¿no? Bien. Bueno, todos estos factores que les comenté recién van generando como una especie de fuego, por así decirlo, en nuestro cuerpo que se mantiene de forma constante. Este fuego interno lo conocemos en el ámbito de la salud como la inflamación crónica de bajo grado, que quizás habrán escuchado este término. Por ahí la población general que no conoce esto, muchas veces cuando pensamos en inflamación pensamos en algo visible, ¿no? Por ejemplo, un tobillo esguinzado o un corte en alguna zona del cuerpo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? La zona afectada nos duele, se enrojece y se inflama, ¿sí? Esto es una inflamación aguda, que se da de forma natural porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. El problema aparece cuando este mecanismo, que debería durar unos pocos días hasta que se sane la zona afectada, se mantiene constante en el tiempo y se da a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Incluso cuando no hay una lesión visible. Entonces, eso es lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado, porque hoy en día estamos expuestos constantemente a pequeñas agresiones que no nos damos cuenta, como por ejemplo el estrés constante, el sedentarismo, la mala alimentación, el mal descanso, el uso excesivo de pantallas incluso. Y obviamente una alimentación, como decía hoy, que no nutre. Estamos constantemente rodeados de ultraprocesados, de paquetes, y nos estamos alejando cada vez más de lo que es una alimentación real y nutritiva, de alimentos que realmente nos suman algo. De ahí surge la alimentación antiinflamatoria, como una respuesta para contrarrestar esta inflamación a la que estamos constantemente expuestos y poder recuperar el equilibrio en nuestro cuerpo. Si bien ahora más adelante vamos a dar por ahí más tips puntuales de alimentación antiinflamatoria, nos parece también importante entender un poco más de la fisiología de este estrés que se da constantemente, que es algo que atravesamos todos en nuestro día a día. Bueno, ¿ustedes quieren preguntar algo? No, sí, quiero saber eso de la fisiología porque realmente es totalmente eso. O sea, nosotros capaz esperamos que nos golpeamos contra algo e inflame, pero ¿cómo está sucediendo esto a bajo grado dentro de nuestro cuerpo sin darnos cuenta? Claro, muchas veces se acuña el término inflamación a la alimentación y, como dijo Moira, está relacionado a muchos factores, ¿no? El tema es que cuando estamos en constante estrés, esto quiere decir que cuando este estrés viene acumulado por un largo periodo de tiempo, suele afectar la parte fisiológica, ¿no? Que desde los científicos se conoce como el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es un sistema que une tanto el sistema nervioso con las hormonas. Entonces, cuando se alteran las hormonas, ahí entra el juego del estado de inflamación, ¿no? Es importante tener en cuenta que el cuerpo no distingue cuando estamos frente a un peligro real, una situación de estrés real, o cuando es un cúmulo de situaciones que vamos acumulando, ¿no?, en el tiempo. Entonces reacciona. ¿Cómo reacciona? Generando un mecanismo de defensa, porque frente a una situación de estrés el cuerpo libera cortisol, que es la comúnmente conocida como la hormona del estrés. A lo que quiero llegar es que el cortisol no es malo, sacarlo un poco el eje de que el cortisol es malo, porque el cortisol se libera constantemente en nuestro organismo. Ayuda a regular, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, nos da energía, nivela lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca. El tema es que cuando se produce esta liberación de manera constante, grandes picos y sobre todo sostenida en el tiempo, esto quiere decir durante días, meses, años, ahí deja de cumplir una función protectora y pasa a cumplir una función más proinflamatoria, ¿no? Y se desatan todos estos mecanismos de inflamación de bajo grado. Generalmente tiene muchos sistemas, o sea, suele afectar muchos sistemas, ya sea el inmunológico, el digestivo, el estrés, sobre todo la parte del sueño, pero también afecta la parte del intestino. Entonces altera la microbiota, y hoy sabemos que la microbiota está muy relacionada a lo que es la mental, la salud mental, la parte emocional, y ahí es como entra en juego el proceso fisiológico. Claro, y ustedes en consultorio, ¿cómo lo ven a esa inflamación crónica de bajo grado? ¿En qué patologías o en qué situaciones que ustedes dicen, bueno, es esto? Fue un cúmulo de varios años. Es que, como dijo Moira, por ahí no se ven los síntomas, pero en las consultas podemos ver, por ejemplo, la constante hinchazón, la distensión, el sueño. Por eso es muy importante preguntar si está cumpliendo con las 8 horas de sueño diario, porque por ahí no hay una patología en específico, llegan y le caen mal ciertos alimentos o tienen estos síntomas de cansancio, fatiga. Entonces, bueno, indagar un poco más allá de lo alimentario, el estrés, si realiza actividad física, si duerme bien, entre otras.
Pero también tener en cuenta la parte, bueno, de la microbiota intestinal, que la microbiota intestinal es este ecosistema, ¿no?, de bacterias buenas y bacterias malas. Y cuando se ve alterado muchas veces por situaciones de estrés, hay un predominio de estas bacterias malas, que a la larga estas bacterias malas van perjudicando, ¿no?, lo que es la membrana intestinal, que es lo que se conoce como intestino permeable. Claro, ese es más que nada nuestro filtro donde se absorben los nutrientes. Exactamente. Entonces cuando hay mucha permeabilidad no hay una absorción correcta. Exacto, entonces por ahí moléculas que tendrían que quedarse en el intestino o absorberse pasan al torrente sanguíneo, así que también como toxinas que tienen que eliminarse, ¿no? El tema es que el sistema inmune reconoce estas moléculas como dañinas, como trata de eliminarlas, y ahí activa este mecanismo de defensa, ¿no? Pero libera citoquinas proinflamatorias. Entonces ahí se vuelve a un ciclo que no termina, porque estamos frente a una situación de estrés, liberamos cortisol, el cortisol a la larga va dañando la microbiota intestinal, esta microbiota intestinal, si no se soluciona, genera una disbiosis, aumenta la permeabilidad intestinal, y esto a la larga aumenta la liberación de estos compuestos proinflamatorios, ¿no? Entonces es como que el cuerpo en sí mismo no para de estar inflamado. Exacto, de autorregularse en su intento de querer solucionar algo, es como que vuelve a liberar más citoquinas proinflamatorias. Es como un círculo vicioso. Exacto, eso es lo que quería decir. Bueno, y eso, ¿cómo podemos de alguna manera solucionarlo? Si lo identificamos, por ejemplo, alguien que nos está escuchando dice, che, estoy teniendo estos síntomas, es verdad que soy sedentario, que tal vez no estoy haciendo mucha actividad física, que me está cayendo mal muchos alimentos. ¿Cuál es no sé si la solución, pero la forma de empezar a hacer un cambio? Bueno, desde lo alimentario, primero partimos tener en cuenta que nosotros somos nutricionistas, ¿no? De la parte de la alimentación usamos los nutrientes, los alimentos para aliviar los síntomas, ¿sí? Dependiendo de qué síntomas nos va diciendo que tiene, bueno, usamos esos nutrientes ya sea para disminuir el cortisol, para manejar, por ejemplo, que duerma mejor, aliviar, por ejemplo, síntomas de hinchazón, estreñimiento, muchas veces suele ir cursando. Pero también tenemos en cuenta la parte integral, ¿no? Un enfoque integral antiinflamatorio. No solo una alimentación, sino el enfoque antiinflamatorio en general. El manejo de estrés, el sueño. Sí, la desconexión también de las pantallas, estar en contacto con la naturaleza. Tenemos que tener una mirada más integral, porque solo con la alimentación no alcanza. Es llevar a cabo una alimentación antiinflamatoria y también un estilo de vida que acompañe esa alimentación. Porque y ahí entra también la parte de la actividad física, que es súper importante, porque a veces, como vos decís, esto, desconectar pantallas, hacer cosas que nos bajen 5 cambios, pero también a veces pasa que bajar, no sé, en yoga, meditación está bueno, pero a veces la gente necesita ir, no sé, a levantar pesas, a salir a correr, es como cada uno encuentra. Y además puedes tener la mejor alimentación del mundo, pero si no haces todo eso, es como hoy en día, no sé si escuchan el meme de la suplementación del magnesio, que se suplementan con citrato de magnesio para dormir mejor, pero están con las pantallas constantemente, entonces es como contradictorio, ¿no? Sí, totalmente. Y está bueno también esto de contarle siempre a la gente que siempre hay formas, no solo alimentarias, sino también esto de hablar con alguien, de consultar con un profesional, ya sea nutricionista, ya sea psicólogo. Siempre hablamos de todo este equipo que ustedes hablan, de la integridad, de cómo consultando, hablando con amigos, también uno se descarga y identifica qué cosas le están haciendo mal, como también para ir a consultar, ¿no? Claro, sí. Que muchas veces surge también desde el gastroenterólogo, entonces está bueno también tener la información de que hay que ir no solo al gastroenterólogo, sino también a la nutricionista. Muchas veces también esto de hacer una interconsulta con psicólogo, pero yéndonos directamente a la alimentación, no sé si hay algún nutriente o algún tip que nos quieran dar, como, bueno, estos alimentos o esta alimentación es antiinflamatoria, ¿cómo puedo llevar a cabo? Claro. Bueno, si pensamos en una alimentación antiinflamatoria, hay 3 ejes que son clave, ¿sí? En primer lugar, tratar de evitar o disminuir todo lo que nos produce inflamación, o sea, todos estos alimentos que conocemos hoy como proinflamatorios, ¿sí? En segundo lugar, intentar de incluir más alimentos con compuestos antiinflamatorios. Y en tercer lugar, tratar de encontrar también un equilibrio entre ambas cosas. Como decíamos hoy, esto no es una dieta, porque si no terminamos cayendo también en la rigidez, que nos puede llevar a desarrollar una mala relación con la alimentación, que esto también deriva en estrés y se va dando todo el círculo vicioso que estábamos conversando recién. Entonces, bueno, por un lado lo que conviene es reducir. Sí, bueno, en cuanto a los compuestos proinflamatorios, la mayoría de los alimentos ultraprocesados, porque pasan por un montón de procesos de industrialización, ¿no? Donde se le añade hoy en día los principales compuestos proinflamatorios son los aditivos, más allá, porque esto lo podemos detectar con la lista de ingredientes, excesos de ingredientes que no conocemos, no tenemos idea de los nombres.
Entonces por ahí evitar ese tipo de alimentos, pero también más allá de los alimentos ultraprocesados, porque los aceites vegetales no todos son buenos, hay algunos que son proinflamatorios, como el aceite de girasol, del maíz, el de soja, los snacks, el exceso de sodio también. Y bueno, y así podemos seguir un montón de alimentos por eso. Sí, pero es muy importante para el consumidor, o sea, cualquier persona que va a un supermercado, a un kiosco, el detenerse y leer la lista de ingredientes. Exactamente. Porque a veces con el etiquetado frontal medio que nos quedamos cortos porque decimos, bueno, al final no puedo comer nada. Bueno, dentro de eso que tiene octógonos, buscar el que tiene menos octógonos y leer la lista de ingredientes. Exactamente. Interesarse por la cantidad de códigos que hay en aditivos, que no, o sea, ni siquiera sabemos qué es, o tenemos que buscar en internet qué significa ese código, que es un colorante o un saborizante. Y ahí ya nos demuestra lo poco saludable que son los alimentos. Exacto, y además, por ejemplo, en Argentina no están regulados todos los aditivos como en el resto del mundo. En la Unión Europea están prohibidos muchos aditivos acá todavía, como la tartracina, por ejemplo, que es un colorante, está prohibido. Tal vez la Unión Europea es el que está más avanzado en lo que es la prohibición, pero nosotros estamos a muchos años todavía. Exactamente, y bueno, estos son los principales compuestos que generan inflamación. Por ahí sí se trata de evitar aquellos compuestos, por ejemplo, las grasas saturadas, etcétera, pero muchas veces están ocultos en los ultraprocesados. Entonces tratamos de volver a los alimentos reales, ¿no? A la alimentación normal, más saludable. El azúcar también, hoy en día, ya sea el azúcar refinada, el azúcar oculto, genera inflamación, así también como los edulcorantes. Entonces por ahí siempre se recomienda volver al sabor real, a la natural, ¿no? Ir disminuyendo el umbral de lo dulce, porque justamente por la industria que añaden azúcar estamos acostumbrados a alimentos muy dulces, que es el umbral de lo dulce, y cuando comemos una manzana, por ejemplo, algo más natural, no le sentimos lo dulce. Entonces como ir disminuyendo poco a poco ese tipo, ¿no? de alimentación. Si nos pueden dar algunos tips puntuales. Obviamente no reemplaza la consulta nutricional, por supuesto obviamente. que no, pero sí empieza a guiar a las personas a hacer un pequeño cambio, por lo menos. Bien. En una alimentación antiinflamatoria lo que tenemos que hacer es volver a la comida real, ¿sí? Acá voy a hacer mucho hincapié en sobre todo los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Que son los que tienen compuestos bioactivos, más allá de los nutrientes que ya conocemos que tienen todos los alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Los alimentos de origen vegetal tienen compuestos bioactivos, ¿sí? Que son mediadores que ayudan al cuerpo a regular esta respuesta inflamatoria ante todas las agresiones que tenemos en el día a día. Entonces tratar de sumar principalmente frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, que la mayoría de la alimentación se base en estos alimentos reales y naturales, ¿sí? Acá también tenemos por ahí algunos componentes que sabemos hoy en día que tienen mucha acción antiinflamatoria. Por ejemplo, uno de los más estudiados, el compuesto bioactivo de la cúrcuma, que es la curcumina, ¿no? Seguramente lo habrán escuchado, es uno de los que tiene más estudios científicos que avalan su poder antiinflamatorio. Entonces, por ahí empezar a sumar a las comidas. Así que bueno, la verdad que muy interesante lo que trajeron, chicas. No sé si hay algo que quieran agregar que no les preguntamos, que tal vez... Bueno, yo creo que está bueno mencionar un poco también esto que decíamos, el estilo de vida más antiinflamatorio. Por ejemplo, dormir bien. Hoy en día, con el uso de las pantallas, estamos constantemente expuestos a esta luz artificial. Nos terminamos durmiendo a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 6 porque tenemos que arrancar el día. Por la rutina diaria en sí, el trabajo. Y así entramos en un círculo vicioso de vivir a base de café, por ejemplo, dormir mal. Y la realidad es que nuestro cuerpo está diseñado para estar despierto durante el día con la luz solar y descansar de noche. Esto es lo que conocemos como ciclo circadiano. Entonces, progresivamente ir regulando este ciclo circadiano, dejar las pantallas por la noche, tratar de tener una rutina nocturna, algo que nos calme, tomar un tecito, leer un libro, escuchar música relajante y realmente poder dormirnos a un horario más coherente para cumplir con nuestras horas de sueño y que realmente sea un descanso reparador. Bueno, otra cosa que también es muy importante, el contacto con la naturaleza. Hoy en día hay estudios que demuestran que estar al menos 30 minutos en contacto con la naturaleza, los pies en el pasto, que nos pegue el sol, también ayuda a disminuir los niveles de estrés. Así que son cositas simples que podemos ir sumando en el día a día que nos van a ir ayudando a regular nuestra inflamación. Bueno, súper importante. Esa parte de la naturaleza me encanta, más nosotros que todavía conservamos naturaleza en nuestra provincia. Exactamente. Así que hay que aprovechar, nosotros por lo menos sí queremos ir a la costa del río, todavía tenemos acceso, así que es un buen tip y también ayuda mucho a la parte del estrés. Exactamente, y no solo eso, viste que hay estudios también que relacionan, por ejemplo, la depresión en base al estado del clima. Por ejemplo, cuando no sale sol, en Inglaterra se comprobó que, por ejemplo, la población tenía más índices de depresión. Pero eran personas que vivían en el lado occidental, ¿no? Cuando pasaron sigue siendo occidental, pero cuando vivieron en Inglaterra como que tuvieron más estos síntomas. Exactamente, claro. ¿no? Vamos a una tanda musical y ya volvemos con Nutrivoces. ¿Estás ahí? ¡Qué bueno! 10 y
y 51 minutos estamos de vuelta con Nutrivoces y también volvemos con nuestras invitadas porque nos tienen una invitación para darnos. A aquel que estuvo escuchando y le interesa un poquito más, tienen una invitación. Sí, exactamente. Bueno, queríamos contarle primero un poquito de qué se trata este nuevo proyecto que se llama Bienestarte. Es un espacio que creamos junto con Valentina y también con Gisela Benech, que no pudo estar hoy acá, que es para justamente promover esto que venimos hablando en la charla, un bienestar más integral, donde integramos diferentes miradas, la alimentación, el movimiento, la desconexión del estrés y sobre todo la conexión con uno mismo. Este mes vamos a estar realizando nuestro primer encuentro. Bueno, eso, queríamos invitarla a nuestro primer encuentro, que es el sábado 18, no me quiero equivocar, lo hacemos en una quinta, justamente para estar alejado de todo el quilombo de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, chicas. A ustedes, chicas, por ustedes. Contactarnos y aceptarnos nuevamente en este espacio. Qué bueno. Con esta invitación nos vamos a otra tanda musical más y volvemos con títulos. Una melodía.